Gracias por escuchar este audiolibro. Espero sea de tu agrado. La magia del poder psicotrónico, parte 4. Robert B. Stone. La ley del karma, subrayada en psicotrónica. Dijo San Pablo, no os engañéis, a Dios no se le burla. Porque lo que siembra el hombre, eso recogerá. En el mundo hindú se le llama a esto la ley del karma. La ley establece que el hacer el bien engendra una recompensa buena, y el hacer el mal engendra su propia recompensa, es decir, el castigo. Cuando se considera la ley del karma o la analogía del sembrador-segador de San Pablo, a la luz de la psicotrónica, se entiende mejor la operación del principio, el bien engendra el bien. No hay necesidad de aceptar un concepto de un Dios humanoide pesando cada acción en la balanza del bien y del mal y recompensando o castigando después. En lugar de eso, se ve que la energía de conciencia individual desencadena una respuesta en la energía universal de conciencia de la cual forma parte el individuo. Por eso el individuo, al formar parte de ella, se ve afectado por la recompensa o castigo que él mismo ha desencadenado. Cliff Baxter conectó una planta a un polígrafo, detector de mentiras, y obtuvo una reacción cada vez que pensaba en hacer daño a la planta. La planta captaba su pensamiento y mostraba una reacción en el aparato incluso antes de que se moviera para coger las cerillas y quemar la hoja o las tijeras para cortarla. Sin embargo, si no tenía realmente intención de hacer daño a la planta y solo lo pensaba para leer la reacción en el aparato, no había reacción. La planta parecía saber cuándo tenía intención de hacer daño y cuándo no. El motivo es la clave. No se puede engañar a la conciencia universal con pensamientos de cartón piedra o con sentimientos falsos. El verdadero motivo oculto es lo que provoca y determina la recompensa o el castigo. Esto lo han entendido desde hace mucho predicadores y moralizadores. Ahora es un hecho científico. Por nuestro propio bien, tenemos que controlar a los demás con el poder psicotrónico, pero no como hace un negrero con sus esclavos, sino como un gobernante al pueblo. Lo que ocurre realmente dentro de la persona a quien se controla. Un hombre ve una viña. La cepa está cargada de racimos. Le tientan. Imagina su sabor. Siente su suculencia. Avanza, coge unas cuantas uvas y se las mete en la boca, una tras otra. Un niño toca un cacharro en la cocina. Retira la mano inmediatamente porque quema. En el caso de las uvas, el acto voluntario estuvo precedido por el pensamiento. En el caso del cacharro caliente, hubo un acto involuntario que no requería pensamiento. El hipnotizador puede crear un comportamiento deseado en un sujeto. Esta clase de control se hace automático. La persona así controlada, incluso aunque no esté en estado hipnótico, cumplirá las instrucciones de una forma involuntaria que no requiere pensamiento. Se comporta como un autómata. El ingeniero psicotrónico, que es usted ahora, puede crear un comportamiento deseado en un sujeto, pero ese comportamiento no es automático. El sujeto actúa voluntariamente tras un pensamiento apropiado. Tanto el hipnotizador como el ingeniero psicotrónico tienen una responsabilidad a la hora de utilizar su poder para hacer el bien. Pero el ingeniero psicotrónico quizá esté en mejor posición ética. Obtiene el consentimiento de su sujeto a nivel supraconsciente, utilizando la razón. Cierto que está imbuyendo respuestas condicionadas normales y comunicando en un terreno subjetivo, pero sigue siendo una comunicación válida. Ahí es donde se producían la mayor parte de las comunicaciones humanas antes de la invención del lenguaje, y donde se realiza la mayor parte de la comunicación en la naturaleza. El contacto visual requiere un frente a frente en el hipnotismo. Verá al hipnotizador abrir un poco más los ojos al sostener la mirada del sujeto. El contacto visual en psicotrónica se realiza en un nivel subjetivo o imaginario. El hipnotizador utiliza los ojos para lograr una sumisión. El ingeniero psicotrónico utiliza los ojos para inducir el consentimiento en lo que podría describirse como actuación telepática. Si usted estuviera controlado por un hipnotizador no sabría por qué se quita los zapatos a mediodía. Si hubiera una razón válida, y en este caso se podría dar alguna, usted se los quitaría, sabiendo exactamente por qué lo hace, pero posiblemente lo que no sabría es cómo recibió la información. En cualquiera de los dos casos, el sujeto puede resistirse. En el caso del sujeto hipnotizado,
el que no se quite los zapatos en público puede resultar algo terrible. En el caso del sujeto motivado a través del poder psicotrónico, también puede haber ciertos condicionamientos en contra de quitarse los zapatos delante de los demás. Entonces el sujeto buscará otra forma de llevar a cabo lo que usted quería que hiciera. En ambos casos, la resistencia podría causar malestar. Sidney L. era un alumno principiante en el instituto donde el autor daba un curso acelerado de hipnotismo. Era un buen sujeto y cooperó eficazmente en varias demostraciones. Sin embargo, en una sesión, para dar a la clase una sensación de lo que era una respuesta condicionada, les puse en un estado de ligero trance, alfa, y les di a cada uno una orden que tenían que cumplir cuando yo dijera la palabra, Filadelfia. Terminé la sesión y empecé a hablar del viaje que me disponía a realizar. Visitaré Filadelfia. Al oír aquella palabra, cayeron al suelo zapatos, volaron libros, saltaron algunos estudiantes y se cumplieron las órdenes que había dado previamente, excepto Sidney L., a quien había ordenado que apagara las luces de la clase. Su resistencia fue un alivio porque quería que uno o dos estudiantes describieran sus sentimientos al resistirse. ¿Te sientes bien?, le pregunté a Sidney. En absoluto, repuso. ¿Te sentirías mejor si apagaras ahora las luces? Claro que no. Dejamos el tema. Al cabo de unos minutos tocó la campana, se acabó la clase y los estudiantes empezaron a salir. Un estudiante apagó las luces. ¿Sabe quién? Comparemos este caso con el de LMP. Había aprendido a utilizar su poder psicotrónico. Quería levantar una valla entre su propiedad y la de su vecino, Ralph S., pues la gente cruzaba por sus propiedades para atajar. Le parecía que Ralph tendría que compartir los gastos con ella. Realizó un plan de actuación y más tarde se fue a verlo para hablarle de lo de ir a medias en los gastos. Se negó en redondo. Dijo que no quería gastar ese dinero. Ellen repitió el plan de actuación varias veces a lo largo de la semana siguiente. Creo que tiene usted razón con lo de la valla, dijo. Suponga que usted compra los materiales y yo me encargo de la instalación. Naturalmente, ella aceptó. La mano de obra era lo más caro de todo. Su plan de actuación le estaba creando un problema a Ralph. Invirtió el resultado para resolver el problema. La resistencia en psicotrónica se debe con frecuencia al hecho de que se crean problemas. Hay que dar las órdenes de tal manera que las soluciones que ofrezcan no creen problemas secundarios. Utilización de fórmulas desencadenantes para obtener lo que se desea. Mr. Stone, ¿puede usted ayudarme? Shirley W. era una estudiante de mi clase de percepción extrasensorial en la universidad y salía del aula cojeando. Creo que me he dislocado un tobillo esta mañana jugando al tenis. Me duele mucho. ¿Qué bebida le gusta? Pareció sorprendida. Pues, creo que el té helado. Cada vez que se tome un sorbo de té helado, acelerará la mejoría. 2 días después volví a verla. Gracias, me dijo. Me hice té helado al llegar a casa. Se me pasó en 3 horas en lugar de en 3 días, como yo creía. No me dé a mí las gracias, repuse. Yo no hice nada, fue usted misma. Observe que no le dije a Nancy qué bebida tenía que tomar. Eso hubiera sido recetar. En realidad no importaba de qué bebida se tratase. Por eso le dejé recetar a ella. Luego, cuando se marchó, me fui a mi habitación especial, le apliqué un analgésico imaginario en el tobillo, le puse un corrector de ligamentos y de huesos, y vi cómo mejoraba el tobillo con cada sorbo de té. El té helado actuó como fórmula desencadenante de la curación. El comprender esto le ayudará a aceptar los sorprendentes resultados que las fórmulas desencadenantes pueden producir cuando utiliza los ojos para verlas, actuar de otras maneras. Mark D. y Dan L. compartían un piso. Tenían diferentes trabajos y diferente horario, por lo que no se veían mucho, pero siempre que lo hacían, Mark tenía muchas cosas que decirle a Dan sobre la forma en que dejaba sus cosas tiradas y sobre su falta de colaboración a la hora de hacer las labores de la casa. A Dan le traían sin cuidado las reprimendas y Mark empezó a buscarse otro alojamiento. Uno de los colegas de Mark le habló de un curso de control de la mente. Lo siguió.
Empezó entonces a utilizar lo que había aprendido para resolver el problema que tenía con el perezoso Dan. Fue a su habitación especial, imaginando a Dan y viéndolo apreciar cada vez más la limpieza del apartamento conforme iba avanzando por él. Utilizó los pasos de Dan como fórmula desencadenante. También rodeó a Dan de una luz roja de energía. En unos días, camisas tiradas y periódicos empezaron a desaparecer. Ya no había platos sucios en el fregadero. Al cabo de una semana, Dan sacó la aspiradora por primera vez. Y Mark dejó de buscar otro apartamento. Su plan de actuación es semejante. Plan de actuación para acarrear la sumisión: vaya a su habitación especial. Visualice a la persona como si estuviera realmente allí. Mire a la persona y dele un argumento lógico, razonable, para que se someta a sus deseos. Vea empezar esa sumisión cuando se activa un motivo desencadenante, ver más abajo. Vea una mayor sumisión cada vez que se repita la activación de la fórmula desencadenante. Termine la sesión con la declaración de que desea esa sumisión solo si sigue las coordenadas del propósito universal, y resuelve problemas en lugar de crear otros nuevos. Puede utilizar como motivo desencadenante cualquier simple movimiento, sonido, visión, gusto u otra sensación. Otras fórmulas desencadenantes pueden ser: ver a un miembro del sexo contrario. Utilizar un utensilio de comer. Subir unas escaleras. Pisar el acelerador del coche. Hablar. Respirar. Oír las campanadas del reloj. Los entrenadores pueden lograr mejores marcas en su equipo, los enamorados, un mejor comportamiento amoroso en su pareja, los empresarios, un trabajo más eficiente en sus empleados, los maestros, un mejor aprendizaje en sus alumnos. Puede utilizar esta fórmula desencadenante consigo mismo, también. Véase a sí mismo en su habitación especial, como en un espejo. Mantenga el contacto visual consigo mismo. Convénzase de lo razonable de la mejoría que quiere usted que se realice o de la actividad que desea llevar a cabo. Véase a sí mismo avanzar en esa dirección cada vez que se toma un vaso de agua o realiza cualquier actividad común que se convierte entonces en motivo desencadenante. Los artistas pueden lograr una mayor habilidad, los escritores, alcanzar una mayor creatividad, los vendedores, conseguir más confianza y entusiasmo. Antes de comenzar el siguiente capítulo, decida cómo le gustaría mejorar su trabajo, su profesión o su vida social. Realice un plan de actuación en el que presente las razones, y luego véase desencadenando mejorías varias veces al día. Acepte mi felicitación de antemano. 12. Cómo utilizar el poder psicotrónico para predecir el futuro. El suyo o el de los demás. En este capítulo aprenderá a utilizar la facultad de soñar para obtener respuestas sobre el futuro, y a tener representaciones mentales que usted sepa con seguridad que le predicen el futuro igual que si tuviera una bola de cristal interior. Y en este capítulo se revela el secreto último: cómo utilizar la energía psicotrónica para cambiar acontecimientos desagradables que vea en su futuro. Si su conciencia forma parte de una más amplia conciencia que llamamos conciencia universal, ¿por qué no podemos obtener inteligencia en cualquier parte, en el pasado, en el presente o en el futuro? La respuesta es que podemos. Hablemos del futuro. Habrá un terremoto. Subirá la bolsa. Encontraré el gran amor de mi vida. Usted puede responder a esas preguntas utilizando la energía psicotrónica. Tomemos la primera pregunta, acerca de un posible terremoto. Los animales conocen la respuesta. En un zoo de California, cerca de San Andreas Fault, se está realizando un estudio sobre cómo cambia el comportamiento de los animales unos días antes de un temblor. Los animales poseen energía psicotrónica. Están relajados y se sumen en su nivel subjetivo o alfa de la mente con más frecuencia que nosotros. Perciben un malestar, sin tener conciencia de lo que ocurre. Usted puede superar a los animales, pues es capaz de recibir información de terremotos según su voluntad, en cuanto quiera, y percibirla a una mayor distancia en el futuro. En este capítulo veremos de qué forma se consigue hacerlo fácilmente. Pasemos ahora a la segunda pregunta: ¿subirá la bolsa? Hace poco le pidieron al autor que dijera unas palabras en el almuerzo del Rotary. Era a principios de enero y querían que hiciera unas predicciones sobre economía,
especialmente en el mercado de valores. No sé absolutamente nada de la bolsa, pero me resultaba fácil ver que ese mismo mes iba a subir bastante, que luego sufriría 3 retrocesos a lo largo del año, y mencioné los meses en que se producirían las bajas. ¿Subirá más que el nivel 1000 de Dow Jones?, preguntó un miembro del club. No, repuse. Alcanzará esa cota unas cuantas veces, pero no la sobrepasará. Esas predicciones resultaron acertadas en un 100%. Las primeras veces que me ocurrió me sorprendió mucho. Me parecía que estaba adivinando, pero ¿cómo podían ser tan exactas meras suposiciones? En este capítulo les presentaremos el método de adivinar con certeza. Y ahora veamos la pregunta número 3, sobre el gran amor. Sí, en este capítulo veremos cómo determinar el momento en que lo encontrará en su vida. ¿Puede usted predecir con seguridad todas las materias que afecten a su supervivencia o a la supervivencia de otros? La supervivencia depende de fenómenos naturales, del dinero y del amor. El secreto que se oculta tras la predicción acertada. Si usted viviera en Hawái como yo, donde casi la mitad de la población es de ascendencia japonesa, desarrollaría un gran interés por conocer el Japón. Yo sentía que el deseo y entonces empecé a visualizar qué ocurría. No tardé en recibir una invitación de una revista japonesa para que realizara unas predicciones sobre los asuntos financieros y políticos del Japón. Lo hice siguiendo las técnicas que se explican en este capítulo. Se publicaron las predicciones y resultaron exactas en un 85%. Aquello no hizo sino alimentar mis deseos de visitar Tokio, por lo que empecé a utilizar mi poder psicotrónico. Señalé con las manos hacia restaurantes japoneses, mis ojos observaron a los visitantes japoneses. Me vi a mí mismo en Tokio. Pocas semanas después recibí una invitación para visitar Tokio y hacer predicciones para 1976. Un canal de la televisión pagaba todos mis gastos. Durante las 2 horas del programa me probaron con toda clase de predicciones. Por ejemplo, trajeron al escenario a un joven. Díganos su futuro, me pidieron a través de un intérprete. Conecté con el generador psicotrónico universal e inmediatamente obtuve la información de que estaba a punto de emprender una nueva aventura, de que saldría de la isla, de que tendría éxito pero que no sería permanente. Mientras el intérprete traducía lo que había dicho yo, el hombre empezó a sonreír. Era un artista de cine japonés que se disponía a salir de la isla para hacer una película importante. Lo que yo le decía y él no sabía era que su película iba a ser un éxito. Luego vi que era una de sus mejores interpretaciones. Nuestra detección, psíquica, de información, es decir, por medios que no sean nuestros 5 sentidos, se da todo el tiempo. Pero la censuramos. Descartamos este o aquel pensamiento, porque no lo deducimos de algo que nos entra por los ojos, por los oídos, por la nariz, por la boca o por la piel. Al no adquirirlo de esa manera, concluimos que es una suposición. La información obtenida psíquicamente se identifica, por tanto, con una adivinación, y la descartamos. Los que practicamos con nuestro funcionamiento psíquico para controlarlo, nos vemos asaltados por las mismas dudas y sospechas cuando recibimos información psíquica. Me da miedo decirlo, porque es una conjetura. Es normal ese sentimiento ante la certidumbre psíquica. En realidad, lo único que cambia cuando empieza usted a funcionar como psíquico es que detecta información, la que quiere y cuando quiere, sin utilizar los 5 sentidos. La información que recibe psíquicamente, se siente, igual que la demás información que se recibe. No suenan campanas. No se oyen sirenas. No hay una voz que musite a su oído, soy Dios contestando a tu llamada. Sobre eso que me preguntas. No ocurre nada de eso. Prepárese para aceptar sus suposiciones. Prepárese para adivinar cada vez con más frecuencia. Luego espere el milagro, un desfile de suposiciones correctas. Este es el secreto de la predicción cierta, confiar en las suposiciones. Si su actitud es de duda y sospecha, obtendrá una información dudosa y sospechosa. Si su actitud es confiada, obtendrá una información en la que podrá confiar. George había seguido un curso comercial para el desarrollo de la percepción extrasensorial.
Cuando al concluir el curso demostró haber estado acertado, dijo que había sido, por suerte. Pero conservaba la esperanza. Por eso se apuntó al curso siguiente, prácticas avanzadas para los graduados del curso que acababa de seguir. El instructor estaba exponiendo las conclusiones al término de las prácticas cuando George levantó la mano. No puedo hacerlo, le dijo al instructor. Es que no puedo. El instructor, quizá un poco disgustado por esta exclamación de negatividad al llegar a ese punto de las prácticas, le ordenó, ponte en pie, George. George se levantó, preguntándose qué iba a pasar. Tengo una tarjeta en el bolsillo. En ella están los datos de Mary Smith, de 32 años, que vive en la Quinta Avenida, en Nueva York. Voy a avanzar hasta donde tú estás, y antes de que llegue a tu sitio quiero que me digas qué enfermedad tiene. George musitó una protesta, pero el instructor empezó a andar por entre las mesas hacia él. Cáncer en el pecho, le han amputado el brazo izquierdo. Exclamó George. El instructor sacó la tarjeta de su bolsillo y se la enseñó. Este abrió mucho los ojos. Había acertado plenamente. El instructor no le había dado tiempo de insertar dudas y de aportar datos dudosos. Tenía que confiar en cualquier cosa que se le ocurriera. Cuando se tiene conciencia de confianza, se obtiene información de confianza. Sueños premonitorios y cómo controlarlos. El gran psíquico Edgar Cayce detectaba toda su información a distancia, hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, sumiéndose en un ligero sueño. Hablaba en sueños y no recordaba lo que decía, por lo que tenía un secretario que tomaba nota de la información. Cayce creía que el espíritu del hombre, incluyendo su habilidad mental, es parte del gran espíritu total. Por eso todas las respuestas pueden venir a través del espíritu del hombre, de su funcionamiento mental. Desde siempre se han visto los sueños como fuente de profecía. Los antiguos oráculos realizaban muchas de sus adivinaciones a través de ellos. El lenguaje de los sueños es distinto del lenguaje del que sueña. Consiste casi siempre en símbolos y representaciones que requieren una interpretación. El primer diccionario de sueños lo escribió, alrededor del año 150 a.C., Artemidoro, un psíquico griego. Constaba de 4 grandes volúmenes. Los libros de sueños son más compactos hoy, pero los sueños no son menos misteriosos. Si pudiéramos recordar y comprender todos los sueños que tenemos, podríamos reconocer en cada sueño una valiosa información sobre nuestra supervivencia. Los sueños nos ponen delante un espejo y nos dicen, esta es tu actitud, o, esto es lo que estás haciendo. El mensaje es que tendríamos que cambiar, o de lo contrario. Pero incluso conociendo el mensaje no es fácil cambiar. Tendemos a hacer caso omiso de las advertencias, incluso de las del médico. Una mujer interpretó que un sueño significaba que si seguía viviendo en aquella promiscuidad, contraería una enfermedad venérea. No hizo caso de la advertencia y el sueño se hizo realidad. Un hombre interpretó su sueño en el sentido de que si no era más amable con sus colegas, perdería el empleo. No cambió y perdió el trabajo. Si usted valora un consejo, sígalo. Si le interesan las advertencias que le dan sus sueños, especialmente sobre el futuro, he aquí cómo controlar el funcionamiento del sueño de forma práctica. El sueño profético, cómo tenerlo, recordarlo y comprenderlo. Usted puede ordenar un sueño. Puede encargarlo más fácilmente de lo que se rellena un impreso. Psicólogos y psiquiatras lo han estado ignorando aun cuando algunos han escrito profesionalmente sobre sus resultados positivos. Cursos comerciales han establecido un método de realización, incluyéndolo en sus enseñanzas como parte de sus programas de control mental. La clave para encargar un sueño y tenerlo es la necesidad. Si el sueño que usted quiere le va a ayudar a conocer la causa de un problema de salud en usted o en otro, ese sueño está asegurado. Si el sueño le va a ayudar a mejorar su condición financiera, tendrá ese sueño. Si el sueño ha de responder a una pregunta de amor, ya está encargado. Si el sueño concierne a algo que va a ocurrir en el futuro, su motivo tiene que ser algo más que la curiosidad. Su motivo tiene que implicar salud, dinero, amor u otros factores esenciales a su supervivencia. La curiosidad puede incluso interferir con su supervivencia. Recuerde cómo le costó la vida al gato.
El desear un sueño, sobre el futuro para que ayude a resolver un problema, asegura ese sueño. Este es el plan de actuación para tener ese sueño. Plan de actuación para tener un sueño sobre el futuro que resuelva algún problema. Retírese en la forma acostumbrada. Antes de quedarse dormido, cuando se sienta relajado y adormilado. Dígale a su mente, como si tuviera una personalidad propia, que quiere tener un sueño para resolver un problema específico. Identifique el problema, explicándolo con palabras. Añada que quiere no solo tener ese sueño, sino recordarlo y comprenderlo. Duérmase. Puede que se despierte alguna vez durante la noche después del sueño. Duerma con papel y lápiz cerca de la cama para poder escribirlo. Los sueños suelen desvanecerse y olvidarse con el tiempo. Escríbalo en un papel. Cuanto más escriba, más recordará, y más valiosa le será la información. O bien, puede que se despierte por la mañana con el sueño. De nuevo, escríbalo aunque crea que es tan vívido que no lo podrá olvidar nunca. Arthur R. sufrió un ataque de vesícula. El dolor era tan insoportable que tuvo que ser trasladado al hospital en donde los rayos X confirmaron las piedras. Decidió posponer la operación que su médico recomendaba se hiciera de inmediato. Poco después de ser dado de alta en el hospital sufrió otro ataque. En esa ocasión los rayos X no descubrieron ninguna piedra. Sin embargo, el médico volvió a recomendar que se extirpara la vesícula, pero Arthur, que creía había una probabilidad de que hubiera expulsado las piedras, volvió a negarse. De vuelta a casa, seguía sintiendo ligeros dolores que demostraban que todo no iba bien. Tendría otro ataque. Decidió pedir tener un sueño en el que viera que le esperaba. Realizó el anterior plan de actuación y se despertó a la mañana siguiente con un sueño muy vívido en el que se hallaba sentado junto a la piscina de su edificio un día de mucho sol, pero que no podía bañarse porque la estaban limpiando. El director tenía una escoba muy larga y limpiaba el fondo de la piscina, empujando la suciedad hacia el desagüe. Lo que le dijo ese sueño a Arthur fue que en los próximos meses no iba a tener un ataque como los dos anteriores, pero que tendría molestias porque se estaba limpiando su vesícula de suciedad, no de piedras, y esa suciedad pasaba por conductos muy finos. Y así resultó ser. Lo mejor es utilizar este plan de actuación cuando se está a punto de dormirse. Sin embargo, algunos no logran relajarse del todo si tienen en mente un propósito como este. Por eso nunca llega el borde del sueño. Para otros, la frontera del sueño llega tan rápida y precipitadamente, que la traspasan, y llega la mañana con el plan de actuación fallido. En este caso, el procedimiento que habría que seguir sería retirarse, y en cuanto se está en la cama, imaginar que se está en la habitación especial, relajarse y luego llevar a cabo el resto del plan. ¿Cómo ver el futuro interpretado ante usted en un escenario con todo detalle? Tiene usted un sitio especial, que es mucho más especial de lo que cree. Aunque lo haya utilizado ya para controlar a la gente, para lograr riquezas, para mejorar su suerte y su vida, sigue teniendo una ligera noción de su potencia real. No hay nada que se le pueda escapar del pasado, presente y futuro, cerca o lejos. En unas pocas páginas le voy a decir cómo utilizar ese lugar especial para ver acontecimientos futuros como si se representaran en un escenario ante sus ojos. Pero antes de hacerlo necesito que me preste toda su atención. El procedimiento se lleva a cabo con energía psicotrónica. A estas alturas ya sabe que es una energía que puede utilizarse para hacerse el bien o el mal. Observemos a un practicante de vudú, quizá en Haití. Toma un poco de marga y de cera, lo mezcla con agua, y lo modela para formar un muñeco. Cuando aún está blando, le inyecta un fluido de arriba abajo. Puede incluir 1 o 2 gotas de su propia sangre o esperma. Sella la abertura, frota la figurita con las 2 manos y le echa el aliento como si le insuflara el hálito de la vida. Ahora repite una y otra vez sobre ella el nombre de la persona que la figurita representa. Ahora ya está listo para hacer su trabajo sucio. Cualquier cosa que le haga a la figurita, como atravesarla con un palo o un alfiler, se proyectará sobre la víctima. Pero suponga que vacila y que duda sobre lo que va a hacer. A lo mejor piensa que quizá no debiera hacerlo porque no serviría a la causa de la justicia. O quizá piense que no puede hacerlo porque se le ha acabado el poder, o porque nunca lo ha tenido.
¿Qué ocurre entonces? ¿Funcionará? Apuesto a que no. Tomemos ahora en cambio al practicante de magia blanca. Está sentado en medio de un grupo que reza unido, examinando a una persona en estado crítico de salud, y ve a esa persona en perfecto estado. La persona se cura de su enfermedad. Esta vez el curandero hace una observación negativa al grupo, como, este pobre hombre está acabado. ¿Habrá curación también en este caso? Apuesto a que no. La psicotrónica realiza su magia blanca o negra con éxito solo cuando no hay lugar a dudas. Por eso les recuerdo que, malo o bueno, el factor duda actúa sobre la energía psicotrónica como una resistencia eléctrica actúa sobre la energía eléctrica. Puesto que las leyes físicas no explican cómo puede nuestra mente trascender el espacio y el tiempo, la duda resulta particularmente perjudicial en estos casos. Tomemos el espacio. Cuando yo estaba aprendiendo a proyectar mi inteligencia a través del espacio, le pedí a un colega que me probara con una persona que conociera a él a cierta distancia de allí y que tuviera alguna enfermedad. Eso era un poco jugar con ventaja porque detectar una información de salud, y siendo la salud una primera necesidad para la supervivencia, es la información más fácil de obtener, a través de paredes o de grandes distancias. Mi colega me dio el nombre de una persona que residía a unas 5.000 millas de allí. La oreja derecha, dije de pronto. ¿Qué le pasa? ¡Qué tontería! Exclamé. Es 3 veces mayor que la oreja izquierda. Luego, después de una pausa. Creo que precisamente se está haciendo así de grande para llamar mi atención. Voy a comprobar. Proyecté mi conciencia dentro de la oreja y por el oído y vi que el tímpano estaba perforado. Lo cosí. Cuando terminé mi sesión psicotrónica mi colega me confirmó que esa persona tenía problemas con el oído derecho. Ambos sonreímos. Uno de los casos que le proporcioné a otro colega fue el fallecido Dr. Paul Bragg, famoso médico higienista y antiguo socio de Bernard McFadden. Utilicé iniciales por si el estudiante reconocía el nombre. Bragg, que por entonces tenía 92 años, se había caído hacía poco y se recuperaba de la rotura de un hueso del pie que se curaba con medios naturales. Mi colega era un vidente remiso. Tenía sus dudas. Pero se prestó al juego. Tiene un gran mechón de pelo gris. Y le veo en un bosque en medio de la lluvia. Eso era típico de Bragg. Vida natural, muy cerca de la naturaleza. ¿Qué más? Le animé. Tiene buen aspecto para su edad. No veo que tenga problemas por fuera. Vamos a ver por dentro. Una sonrisa le iluminó el rostro. ¿Qué es lo que ves? Le pregunté con curiosidad. Tiene el estómago verde. Ahogué la risa, que se convirtió en tos. Estupendo, sigue. No se fijó en el huesecillo roto, pero estoy convencido de que aquel hombre supo del entorno, forma de vida y afición a las ensaladas y comidas crudas de Paul Bragg. Era un psíquico, pero la duda le impedía funcionar totalmente como tal. La duda intercepta sus pasos. Hace unos 2 años, cuando ya había visto en el pasado y en el futuro docenas de veces sin equivocarme, y a través de paredes, de continentes y dentro de los cuerpos una y otra vez con acierto, estaba ayudando en un laboratorio de prácticas psicotrónicas y se nos pidió encargarnos de 1 o 2 casos. El que me probara nuevamente un colega volvió a suscitar mis dudas. Me volví hacia el colega que se hallaba sentado junto a mí, un joven del Middle West, y le pregunté, ¿lo haces tú primero? No le daba alternativa. ¿Por qué no tú? Tampoco me daba él alternativa. Estaba asustado, tan asustado como cuando lo hice por primera vez hace años. Desde entonces lo había hecho docenas de veces, pero no me ponía nadie a prueba. Esto era como un examen. ¿Y si me veía fallar uno de mis colegas? Fallar yo, un psíquico tan famoso y pregonado. Me dio las iniciales, la dirección, el sexo de un muchacho de 12 años que estaba en su ciudad natal. Es rubio. Muy bajo. Sí, repuso mi colega en un tono que no quería decir nada. Vaya, pensé, es uno de esos que llevan el juego hasta el final y no me va a dar ninguna pista. A no ser que haya metido ya la pata. La verdad, seguí diciendo, es que es demasiado pequeño y pesa muy poco. Está malnutrido.
No es porque no coma lo suficiente. Es otra cosa. Voy a examinarle. Tengo que ver su sangre. Creo que ahí es donde está el problema. Tomé su silencio por condescendencia y seguí adelante. A los pocos minutos, preguntó, ¿qué está usted haciendo ahora? Seguro, es su sangre. Está tan sucia que no puede alimentar como es debido el cuerpo con el nutrimento de la comida. Estoy filtrando su sangre y quitando todas esas malditas impurezas. ¡Qué desastre! Seguí con mi lavado de sangre subjetivo. Ya está, voy a terminar la sesión. ¿No quiere comprobar el resto del cuerpo? No. Ya está aclarado. Terminé la sesión, temeroso de oír el veredicto. Mi amigo sonreía. Es estupendo, dijo. Pequeño para su edad, rubio, malnutrido. Y de vez en cuando tenemos que ponerle en un riñón artificial para depurarle la sangre. Tiene un problema de riñón. Había acertado. Pero no del todo. El proceso de ser puesto a prueba resulta tan penoso que lo abrevié y terminé tratando el síntoma y no la causa. Si no hubiera dejado que las dudas me metieran prisa, podía haber dado con el mal funcionamiento de los riñones. No tengo un plan de actuación que ofrecerle a usted para disolver la duda. Es el principal enemigo. La práctica lleva a su conquista eventual. Un estudio científico sobre psicotrónica realza la esperanza y la confianza minimizando las dudas. Si es usted capaz de comprender las revistas y folletos científicos, son una lectura excelente para aumentar la confianza y borrar la duda. No pretende este libro suplir esa información científica, sino enseñar a la gente de toda clase y situación, y de cualquier educación, a utilizar la energía psicotrónica para obtener sólidas ventajas. Permítame decir solo esto, el deseo de funcionar psíquicamente hace que la mente opere desde centros cerebrales que no se utilizan normalmente en temas intelectuales. Aquí el cerebro funciona sobre todo a 10 ciclos por segundo. Nuestra mente parece entonces resonar con la información deseada, no a nivel físico-sensorial normal de la vista y el oído, sino de otro modo. Sin embargo, este otro modo se presenta con frecuencia como la vista y el oído. La certeza en este caso alcanza el mismo nivel que la del nivel físico, especialmente con la práctica. Sabemos por experiencia que la información valiosa, especialmente la información relacionada con la supervivencia, está fuertemente impresa en la materia. Esta impresión de la información de supervivencia también se halla impresa en la célula de la vida, sobre todo en las células cerebrales. Quizá, leamos, en la materia. Quizá, leamos, en las células cerebrales de otros o en otros tipos de células. Cuanto más practiquemos con el funcionamiento de este cerebro de 10 ciclos o alfa, mejor proyectaremos nuestra conciencia subjetivamente, en lugar de hacerlo a través de los sentidos físicos, y podremos percibir la información necesaria para la supervivencia. En efecto, nos convertimos en investigadores psíquicos. Esto es todo cuanto tenía que decirle para tratar de explicar lo que ocurre. ¿Está preparado para hacer que funcione? Entonces dejemos las dudas a un lado y esperemos un milagro psicotrónico. Plan de actuación para ver el futuro. Vaya a su habitación especial, y esté expectante. Relájese profundamente de cualquier forma que le satisfaga. Cree una pantalla imaginaria a unos 25 grados por encima del horizonte. Pregunte lo que quiere que se le revele acerca del futuro. Repita mentalmente que la respuesta es vital para ayudarle a resolver un problema humano. Espere confiado mirando a la pantalla. Cree un calendario perpetuo en su imaginación, situado junto a la pantalla. Avance el calendario en el tiempo mientras sigue mirando expectante a la pantalla. Detenga el movimiento del calendario en el momento en que empiece a ver actividad en la pantalla. Observe la actividad, tomando nota de la información vital que necesita sobre usted o sobre otro. El ojo es básicamente un receptor, conversor y transmisor de energía. Se recibe la energía de la luz, se convierte en energía del nervio óptico y se transmite al cerebro para su interpretación. Cuando vuelve usted los ojos hacia arriba y visualiza, el proceso de recibir, convertir y transmitir se lleva a cabo a un nivel no físico. Puede decirse que es el espíritu el que siente. El componente no físico de usted recibe, convierte y transmite a un nivel en que el tiempo y la distancia no son óbice.
En psicotrónica, no se le pide que vuelva los ojos hacia arriba y vea las cosas en otra dimensión. Nadie sabrá prácticamente dónde está o qué está haciendo. Sería como orientarse en un lugar sin caminos. Lo que se le pide es que mire deseoso y esperanzado utilizando un plan de actuación. Ese deseo le sintoniza con la información donde quiera que esté. Esa esperanza la lleva hacia usted. ¿Cómo cambiar lo que se ve en el futuro? Si lo que ve en el futuro no es lo que usted cree conveniente, hay una probabilidad de poderlo cambiar antes de que ocurra, ya le afecte a usted o a otro, o a ambos. A veces la relación causa-efecto se ha establecido de forma imposible de cambiar. Por ejemplo, varias personas habían previsto psíquicamente el hundimiento del Titanic tras su colisión con un iceberg a principios de siglo. Algunas personas soñaron con ello. Artistas lo dibujaron, novelistas escribieron narraciones sobre ello. Pero nadie pudo evitar la tragedia. No hemos avanzado lo suficiente en este campo de la psicotrónica para saber cuándo las condiciones se han establecido, sin posibilidad de cambio y cuándo no. En el capítulo siguiente discutiremos algunas fórmulas que se utilizan hoy en la investigación psicotrónica y que pudieran ampliar nuestro sentir, hasta capacitarle para tomar semejante determinación. Mientras, todo cuanto podemos hacer es tratar de cambiar lo que vemos en el futuro, y tener esperanza. Desde luego todo lo que se ha dicho antes en estos planes de actuación tiene que ordenarse para centrar la energía psicotrónica en una especie de rayo láser que tenga el máximo poder, especialmente estos puntos: conectar con el generador psicotrónico cósmico, capítulo 3. Aumentar el poder con la intencionalidad, capítulo 3. Subrayar los resultados con símbolos geométricos, capítulo 5, relajación instantánea alfa, capítulo 6. Lograr el apoyo de un poder oculto, capítulo 7. Abrir la mente al espacio, capítulo 8. Cimentar las relaciones con la conciencia universal, capítulo 9. Poner en la misma fase su poder psicotrónico con el del universo, capítulo 11. Reforzar sus órdenes con el color, capítulo 11. Estos son los planes de actuación que, si se combinan, intensifican la energía que produce su conciencia, haciendo positivamente efectivo su pensamiento positivo. Recuerde, tiene usted dos grandes piezas de artillería con las que lanzar esa energía imparable, sus ojos y sus manos. Antes de intentar cambiar el futuro debe preparar esos dos aplicadores, para que operen con más eficacia. Plan de actuación para acelerar los ojos y las manos como transmisores psicotrónicos. Mírese las manos. Véalas irradiando energía. Rodee sus manos de luz anaranjada. Señale con los dedos algún objeto en el otro extremo de la habitación. Imagine que el objeto se calienta. Mire el objeto. Imagine que el objeto se calienta aún más con el poder cambiando de manos y ojos. Repita varias veces antes de emprender un plan de actuación para cambiar el futuro. Si usted ha aceptado filosóficamente en su mente la posibilidad de un arreglo, causa-efecto que impida el cambio. Ha realizado los planes de actuación de aumento de poder psicotrónico que se enumeran más arriba. Acelerado, sus manos y ojos como generadores psicotrónicos. Está dispuesto a ponerse a trabajar. Plan de actuación para cambiar el futuro. Vaya a su habitación especial. Relájese profundamente. Vuelva a crear la pantalla. Ajuste el calendario perpetuo en la fecha del futuro que vio usted antes cuando ocurrieron los hechos que se dispone a cambiar. Coloque un marco negro alrededor de la pantalla. Invite a los acontecimientos indeseados a que aparezcan una vez más en la pantalla. Apele a las fuerzas ocultas universales para que le presten ayuda. Abra bien los ojos. Extienda las manos y señale con ambos índices hacia el marco negro. Ilumínelo hasta que sea de un blanco luminescente. Vuelva a representar la escena como quiera que sea, vea más bien el final feliz y no un desarrollo específico. Descanse durante unos minutos con las manos sobre el regazo, los ojos cerrados, sintiéndose aliviado, agradecido y sumiso. Puede utilizar este plan de actuación en temas que afecten a individuos a los que vea en su representación del futuro actuar de formas contrarias al bien común. Tiene usted muchas probabilidades de cambiar esas actuaciones en provecho suyo y de otros. Cuanto más reducido sea el grupo de personas,
más oportunidades habrá de que se dé el cambio deseado. Esto no significa que no sea posible afectar a grandes grupos. Desde luego que sí es posible. Este trabajo se puede incluso poner en práctica cuando se ve envuelta toda una nación. Naturalmente, su energía psicotrónica, por poderosa que sea, solo puede realizar un ligero cambio en el resultado. No se deje desanimar por esto. El menor cambio atraerá más energía psicotrónica para mejorar su resultado. Será como una bola de nieve. Se cumplirá el final feliz. 13. Cómo mantener la energía psicotrónica trabajando para que siga fluyendo la riqueza durante el resto de su vida. En este capítulo aprenderá algo sobre las herramientas que le ayudarán a aumentar su poder psicotrónico y sabrá lo que puede hacer durante unos cuantos minutos al día para mantener el caudal de milagros en su vida. Recibirá una técnica muy simple para conocer los pensamientos de los demás, otra técnica para realizar algún cambio en su vida, y, por último, una llamada para lograr una mayor resonancia de la energía psicotrónica universal con la que renovar su vida. Rivette tenía unos cuantos conejos. Uno de ellos se comportaba de forma extraña, dando saltos en círculo. Rive se relajó, fue a su habitación especial, e imaginó en ella al conejito. Le preguntó qué le pasaba. Inmediatamente le vino la idea de que algo le molestaba junto al rabo. Terminó su plan de actuación, fue a la jaula, levantó al conejo y lo examinó. Tenía junto al rabo una astilla y se la quitó fácilmente. Compare este ejemplo tan trivial con Roger B. Roger estudiaba psicotrónica y la utilizaba a diario. De cada plan de actuación obtenía beneficios. Pero entonces las cosas empezaron a irle tan bien en la vida que tuvo poca necesidad de utilizar planes de actuación. Viajó, vivió bien, y siempre que surgía alguna necesidad se arreglaba el asunto. Rive era un psicotrónico principiante. Roger era un psicotrónico adelantado. En los primeros capítulos de este libro, usted aprendió a gatear. Los planes de actuación posteriores aumentaron sus facultades psicotrónicas. Está a punto de convertirse en alumno aventajado. Si está utilizando el plan de actuación de este libro para cambiar su vida, está usted alcanzando un grado en el que ya no necesita que se le den explicados todos los pasos que tiene que dar. La mente se ajusta a la utilización automática de energía psicotrónica para los propósitos que le movieron a aplicar los planes de actuación. Empieza a sentir el futuro, otros apoyan su voluntad, la gente se comporta bien con usted. Todo parece ir bien. Se pregunta si realmente es usted quien lo hace. Pues sí. Usted estaba creando los obstáculos que los demás le ponían. Usted estaba creando los problemas de dinero. Usted era su peor enemigo. Su energía de conciencia se hallaba orientada negativamente con sentimientos de inferioridad, persecución, carencia y mala suerte. El tener conocimiento de su energía de conciencia, y entenderla, es cuanto necesita para cambiar las cosas a su alrededor. Este es uno de los milagros de la psicotrónica. No es como la energía eléctrica para la que tiene que hacer las instalaciones técnicas adecuadas antes de poder utilizarla. Usted tiene ya todo el equipo. Lo único que necesita es aprender a utilizarla. Cuando empieza a hacerlo, produce resultados. Cuanto más la utiliza, más milagrosos son los resultados, hasta que se llega al punto en que, sin casi intentarlo, los milagros de la precognición, de la suerte, del amor y de la fortuna se convierten en su forma de vida. Es a aquellos que no han puesto en práctica los planes de actuación, a los lectores no activos, a los que querría dirigir unos pensamientos. Hay unas herramientas que pueden facilitarles el trabajo con la energía psicotrónica. Los instrumentos utilizados para dominar y centrar la energía psicotrónica. Ya hemos discutido la utilización de varitas de Saori y de péndulos. Estos se utilizan para amplificar la recepción de vibraciones psicotrónicas a través del cerebro y del sistema nervioso, proceso que hoy se conoce con el nombre de radiestesia. Los egipcios controlaron hace miles de años la energía psicotrónica procedente del generador psicotrónico cósmico. Hoy se reconoce a la cultura egipcia como centrada en torno a este fenómeno. La historia de Moisés y de cómo su vara se convirtió en serpiente y devoró a la serpiente de los sacerdotes es una historia simbólica de cómo Moisés podía dejar chicos a los adivinos egipcios.
Hoy día se reconocen las pirámides como instrumento de concentración de la energía psicotrónica cósmica. Un joven científico moderno, Pat Flanagan, ha hecho de la pirámide en miniatura una herramienta de meditación muy popular. Sin embargo, la investigación va más allá de esa utilización. Los sacerdotes egipcios utilizaron primero el poder psicotrónico de sus pirámides para evitar el deterioro. Los experimentos que se realizan actualmente demuestran el nuevo empuje y la prolongación de la energía de vida dentro de nosotros gracias a la utilización de la forma piramidal. En este siglo, Wilhelm Reich trató de captar lo que él llamaba energía orgonal, con una caja especial. Su trabajo fue muy controvertido, pero hoy es objeto de nuevo estudio. Quizá el hombre que más está haciendo en el campo de los instrumentos psicotrónicos sea Christopher Hills, director de la Universidad de Trice en Boulder Creek, California. Ha combinado los principios del péndulo y de la pirámide para crear un detector de poder psicotrónico. El péndulo verde positivo de Hills está sintonizado con la misma energía positiva dadora de vida que sale del vértice de una pirámide. El centro del péndulo contiene un poder radiactivo. El péndulo reacciona girando en el sentido de las agujas del reloj cuando hay energía de vida en plantas alimenticias, y en sentido contrario cuando las plantas contienen agentes o energías insalubres o desintegradores. Hills también ha diseñado péndulos para utilizar sobre aguas, para detectar si son salubres o no, y péndulos con un magneto que confirman si su visión del pensamiento de otros es correcta o no. Se puede utilizar un simple péndulo de madera para recargar el cuerpo y convertir en positivas las emociones negativas. El acumulador orgonal de rayos Pi de Hills es una cajita de madera, especialmente construida, con una espiral metálica. Se pretende con ella añadir vitalidad y energía a una persona cuya fotografía se coloca dentro. La caja actúa como una lente que concentra la energía psicotrónica cósmica. Le pedí a Christopher Hills que me diera un ejemplo de cuándo había funcionado su caja. Me dijo que funcionó en su propia vida no hacía mucho. Su hijo John se había roto un dedo del pie. Su mujer, Nore, decidió utilizar la caja para acelerar la curación. Colocó una foto de John cuando estaba bien dentro de la caja. Para comprobar mejor el resultado, escribió $1.000 en un papel y también lo metió dentro. 3 días más tarde el pie estaba curado. También llegó un hombre a pedirle a John que hiciera una foto para la portada de su revista, una revista nueva pero de éxito creciente. John rehusó, alegando, me gustaría hacerlo, pero necesito dinero y tengo que dedicarme a cosas más productivas. Entonces el hombre sacó la cartera y le entregó $1000. Aquí tiene un adelanto, le dijo. Cómo fabricar su propia máquina de dinero psicotrónica. Puede utilizar una pequeña caja de madera como herramienta para lograr que la energía psicotrónica trabaje más eficazmente para usted. He aquí cómo. Plan de actuación para crear una máquina de dinero psicotrónica. Comprenda que va a empezar con un joyerito de madera, y que tendrá que ser guiado hasta la caja apropiada. Pruebe todas las cajitas que tenga sosteniendo sobre ellas el péndulo, y preguntando, ¿es esta la caja apropiada para mi máquina de dinero psicotrónica? Coja la cajita que produzca mayor movimiento o agitación en el péndulo. Coloque y pegue una piececita de oro en la caja, aunque solo sea un eslaboncito de una cadena dorada. Duerma con la caja debajo de la almohada durante al menos una semana y llévela consigo a todas partes durante el día, manteniéndola tan cerca de su persona como le sea posible, en el coche, en la mano o en el bolso, o en cualquier otro lugar próximo a usted. Vaya a su habitación especial, al cabo de esa semana, con la caja en la mano. Vea entrar luz por la claraboya, darle en lo alto de la cabeza, bajarle por el cuerpo y salirle por el plexo solar para ir a dar a la caja. Cargue de ese modo la caja durante 3 minutos. Termine la sesión. He aquí cómo utilizar esa caja como máquina de dinero. 1. Escriba en un papel cualquier cantidad de dinero que necesite, como, por ejemplo, necesito 600.000 pesetas para comprarme un coche. 2. Doble el papel con la escritura para dentro y coloque el papel en la máquina de dinero psicotrónica. 3. Coloque la cajita en lugar seguro pero visible, por ejemplo, en el salón, en un estante, o en el borde de la ventana. 4. Sepa que la máquina ya está trabajando. 5. Cuando reciba el dinero,
ya puede volver a llenar la cajita con su encargo de dinero siguiente. Dorothy H. era una divorciada. Tenía 2 hijos adolescentes a quien cuidar y no recibía el dinero suficiente de su exmarido, por lo que decidió volver a su antigua carrera de vocalista. Pero los contratos requieren tiempo y empezó a pedir prestado dinero a sus amigos para pagar las facturas. Una amiga le ayudó a fabricar una máquina de dinero psicotrónica. Su primer encargo fue de $1.000 a la semana. En menos de 5 días recibió una oferta para actuar como azafata social en un hotel y cantar todas las noches en el comedor. El sueldo era de $1.000 a la semana. Ahora, gracias a su dinero psicotrónico, no le faltan los contratos y recibe dinero a manos llenas. Si necesita un instrumento para relacionarse con una mayor conciencia, están naturalmente los objetos religiosos y una amplia gama de amuletos, encantos y talismanes cuya presencia sobre o cerca de usted producen el efecto deseado. Su promesa se dirige más al escéptico que al creyente. Pero en esta etapa de la evolución, la etapa llamada psicotrónica, en la que los milagros se hallan a la orden del día, los escépticos son mayoría, por lo que las promesas de estos instrumentos son útiles. Si usted no ha realizado los planes de actuación, aún está a tiempo para empezar. Le recomiendo que piense en un instrumento. Los instrumentos más comunes son aquellos que sirven para relajar, metrónomos, grabaciones vocales que inducen una relajación progresiva, grabaciones o discos de música que inducen tranquilidad, etc. Estas cosas son útiles para aquellos a quienes les cueste trabajo relajarse. Sin embargo, la motivación y la creencia parecen ser problemas más importantes. Estos requieren instrumentos más extraños, como los que acabo de describir. Sobre los cursos psicotrónicos y su posible valor como instrumento. En una portada de la revista Newsweek, del 6 de septiembre de 1976, se ve la cabeza de un hombre con muchas etiquetas, incluyendo bioenergética, TM, EST, Silva Mind Control, psicosíntesis, Arica y Rolfing. El título era, Reunir su cabeza, y la historia de ese número explicaba la forma en que esos cursos y programas le ayudan al hombre a desarrollarse y progresar. Me han expuesto esos programas y muchos otros. Todos son buenos, dependiendo de sus necesidades y del estado de desarrollo. Si tuviera que recomendar uno de ellos, sería el Silva Mind Control. Uno de los más sorprendentes logros del siglo se ha dado en salones alquilados y salas de conferencias de todo el país. Hombres y mujeres de cualquier clase social están descubriendo que tenían una facultad mental que no sospechaban. En unas 48 horas de experiencia son capaces de demostrar, para sorpresa suya, que pueden recibir sensaciones a cientos de millas y detectar información importante. Están aprendiendo a visualizar de forma especial y a hacer que ocurra lo que ven. Hay actualmente 7 millones de graduados en toda América y en Europa. He pasado la experiencia del control de la mente Silva en varias ocasiones con diferentes conferenciantes. He seguido las conferencias para graduados de José Silva y repetido los cursillos de postgraduados 2 veces más con altos jefes del Silva Mind Control. He ayudado a preparar a otros. Pero lo mejor de todo es que he tenido el privilegio de utilizar el entrenamiento mental durante 3 años en mi propia vida. Les puedo garantizar que todo cuanto oigan hablar de este entrenamiento es tan milagroso como les cuentan. Personas corrientes como usted y como yo se convierten en gente extraordinaria. Antes de una semana, el cursillo es capaz de corregir sus problemas de salud, de crear riqueza y de avanzar con seguridad hacia la meta que se fije. Utilice instrumentos, lea libros, siga cursos. Todo ello le ayudará a convertirse en un superhombre con superpoder mental al comenzar a fluir su energía psicotrónica de conciencia. El único paso que se precisa dar a diario para mantener el flujo de la energía psicotrónica. Rudy J. es un diseñador de joyas de gran prestigio. Sin embargo, hace unos años, las cosas no le iban bien. Sus diseños no tenían aceptación. Eran originales, quizá demasiado originales. Los clientes miraban, aprobaban, pero se iban. Rudy tuvo que aceptar un empleo como vendedor en un almacén de joyería para poder subsistir. Rudy entendía la creatividad. La veía como su propia energía psicotrónica comportándose de cierta manera.
Se dio cuenta de que esa manera tenía que ser más acorde con la demanda, con los gustos y deseos de los demás. Se dio cuenta de que su energía psicotrónica no estaba del todo, en fase, con la de los demás. Por eso decidió hacer algo. Lo de la habitación especial en su imaginación en la que pudiera sintonizar su conciencia con la conciencia universal estaba muy bien, pero decidió que creando una habitación de verdad, con su claraboya y todo, podría al mismo tiempo sintonizar y diseñar en ella. Construyó la habitación, una especie de santuario para meditar, un lugar en el que poder reforzar su conexión con el generador psicotrónico cósmico a diario, y luego trabajar con metales y piedras mejor sintonizadas. Se iba a su habitación y se sentaba tranquilamente todos los días antes de ponerse a trabajar. Al cabo de unas cuantas semanas, Rudy J. empezó a ver una diferencia en su propio trabajo. En lugar de diseños originales de naturaleza artística que otra persona pudiera encontrar interesante pero nada más, sus diseños empezaron a adquirir un significado más simbólico, más espiritual. Serpientes, círculos, cruces y otros símbolos combinados con cabezas de personajes bíblicos y de otros libros de sabiduría fueron las directrices de su joyería. La gente admiraba y compraba. Se convirtió en el joyero privado de varios diplomáticos y de gente influyente. En el prestigioso diseñador de joyas que hoy es. Si hay un solo acto que usted pueda llevar a cabo para mejorar su vida, ese acto es pasar unos minutos al día, como Rudy J. hizo. No necesita un lugar real en su casa para relajarse y volver su conciencia hacia el universo. Puede imaginar que está en esa habitación. Lea los planes de actuación del capítulo 2 nuevamente y decida empezar por ahí. Luego el siguiente plan de actuación a diario. Plan de actuación diario para un poder continuo. Pase unos cuantos minutos en su habitación especial, relajado y sintiendo solo la mayor conciencia que le rodea, la fuente de energía psicotrónica que se conecta con usted, una energía mental crepitante en el momento en que piensa en ella. Sepa que no es usted un ser extraño cuando hace esto. Millones de personas lo llevan a cabo secretamente. Lo cierto es que se queda rezagado si no lo hace. En un pueblo cerca de Bolonia, Italia, un muchacho de 10 años vio a Uri Geller en un programa de televisión doblar llaves y tenedores. Ahora, Paride Giata ha salido a su vez en televisión a demostrar su poder psicotrónico a millones de telespectadores italianos. El doctor Massimo Inardi, físico y presidente del Centro de Parapsicología de Bolonia, predijo en el National Enquirer que, con el tiempo, Paride aventajaría a Uri doblando metales con los poderes de su mente. Una mujer de Nueva York oyó hablar de una moscovita que podía mover objetos sobre una mesa mentalmente. Dijo que si una rusa era capaz de hacerlo, ella también. Y al cabo de unos meses de práctica, se puso a hacerlo. Unos muchachos de un instituto de Tokio oyeron hablar de los poderes mentales utilizados para doblar tenedores. Ahora lo hacen ellos. Usted ha oído hablar ahora del poder psicotrónico que puede proporcionarle dinero, poder, control, amor y suerte. ¿Por qué no se decide a unirse al grupo de los que lo utilizan y mejoran su vida? El más avanzado de todos los milagros psicotrónicos. Ahora me gustaría volver a aquellos de ustedes que ya tomaron la decisión y han estado realizando milagros en sus vidas, utilizando los planes de actuación descritos en los anteriores capítulos. La psicotrónica es una ciencia nueva. Sus resultados increíbles de hoy se considerarán mañana agua pasada. Ni usted ni yo podemos probablemente concebir, y menos creer, las clases de milagros que pueden caber dentro del terreno de las realizaciones humanas dentro de pocos años. A lo más que alcanza mi conciencia en la aceptación de esos milagros es al acto de meterse en la conciencia de otra persona. Para mí eso es lo último y definitivo. Me resulta más fácil concebir una conciencia universal intercediendo en un maremoto o en un terremoto, o en la conciencia individual, llegando al futuro y cambiándolo, que lo de entrar en la cabeza de otro, y sentir y conocer las actitudes, emociones e intenciones de esa persona. Sin embargo, yo lo he hecho y otros también. Y usted va a hacerlo. Lo primero, una advertencia. Su cabeza a veces le resulta incómoda. Algo le preocupa, le corroe, le ronda. Si otra persona se metiera en su cabeza, se sentiría aún más incómoda que usted. Usted ya se ha hecho a sus propios pensamientos y sentimientos,
por mal que se sienta. Pero para otra persona serían un choque. Cuando entre en la cabeza de otro, hágalo con cuidado, preparado para detectar lo que precisa y salir corriendo. ¿Qué significa eso de meterse en la cabeza de otro? Es un acto puramente imaginario, pero recuerde que nos estamos refiriendo a la energía de conciencia y que, por tanto, lo imaginario tiene un efecto real. El intento de meterse en la cabeza de otro pretende penetrar en los pensamientos y sentimientos de esa persona, entrar en su espacio. Vivian L. necesitaba mi ayuda. Acepté otorgarle una sesión de consejo amistoso. Estuvimos andando durante media hora. Vivian habló de su infelicidad. Su piso era demasiado pequeño. Su trabajo estaba mal pagado. Pero me di cuenta de que había algo más tras la depresión que parecía estar atravesando. Decidí terminar la sesión bruscamente con la excusa de que tenía otra cita. Quedamos citados para otra sesión al día siguiente. En cuanto se marchó, fui a mi habitación especial, bajo la claraboya, situé a Vivian en mi pantalla imaginaria, le quité la cabeza y la coloqué sobre la mía como un casco. Inmediatamente me di cuenta de lo que le pasaba. Se sentía sola. Tenía un novio. Pero no llenaba sus necesidades sexuales. Recordé su experiencia la última vez con él, no hubo clímax por parte de ella. Me quité su cabeza, porque ahora todo estaba explicado. Cuando volvió Vivian al día siguiente, fui directo a su vida amorosa. ¿Quién es tu novio? ¿Qué significa para ti? Resultado claro, le recomendé que fueran a ver a un consejero matrimonial aunque no pensaran en esos términos, y le consultaran sobre técnicas sexuales. Un mes más tarde me encontré de nuevo con Vivian. Se encontraba radiante. No me dio detalles de su vida amorosa, pero tampoco tenía problemas que solucionar. Puede usted utilizar el siguiente plan de actuación para saber lo que planea un competidor. Conocer los síntomas físicos que experimenta otra persona. Prever a dónde o con quién planea ir otra persona. Conocer lo que piensa otro de usted o de otra persona. Identificar actitudes o emociones para predecir lo que si no sería comportamiento imprevisible. No puede utilizar el plan de actuación para crearle un problema a alguien al que no quiere. Sabotear los pensamientos de alguien. Perjudicar a alguien a través de un tercero. Si decide utilizar este plan de actuación para este tipo de interferencia, puede parecer que funciona, pero el proyectil hará diana para rebotar y herir al que disparó. Plan de actuación para meterse en la cabeza de otro. Vaya a su habitación especial, bajo la claraboya. Active su pantalla. Haga aparecer en ella a la persona cuyos pensamientos o sentimientos quiera usted detectar. Aumente la imagen hasta que ocupe toda la pantalla. Mueva la imagen aumentada hacia usted para verla aún mayor. Vuelva de espaldas a la persona, de manera que tenga delante de usted su nuca. Extienda las manos hacia adelante y ponga una a cada lado de la cabeza de la persona. Póngase la cabeza sobre la suya como si fuera un casco. Si sintiera un malestar muy grande, limítese a quitarse la cabeza y a volver a ponerla en la pantalla. Vuelva a intentarlo ese mismo día o al día siguiente. Observe sus propios pensamientos, sentimientos, dolores o sensaciones, pues esos son los pensamientos y sentimientos predominantes de esa persona. Pregunte lo que desea conocer si aún no ha detectado la respuesta. Acepte los pensamientos que le vienen como pensamientos de la persona, aunque le parezcan fantasía o conjeturas por su parte. Devuelva la cabeza a la pantalla. Vuelva de nuevo a la persona de forma que le vea la cara. Envíe pensamientos positivos de comprensión y de unicidad. Haga desaparecer a la persona de su pantalla y termine su sesión. Tenemos buenas razones para creer que científicos de varios países han logrado controlar la mente de un individuo a distancia. Este control puede provocar la distorsión de lo que el controlado ve, que se convierte en lo que el controlador quiere que vea. Se sospecha que se utiliza un método análogo al descrito en el anterior plan de actuación. Hasta ahora, no conocemos la forma de protegernos contra este control. Aparentemente, la naturaleza nos da una conciencia, que es básicamente una parte de la conciencia universal. Pero la naturaleza también le devuelve al responsable el mal perpetrado.
Cómo cambiar el mundo a su alrededor y hacer de él el mejor de los mundos. El autor estudió hace muchos años con un sabio filósofo, el Dr. Jack Bustanovi, un vasco que tenía un centro en Nueva Jersey. Con frecuencia, los estudiantes se brindaban a ayudar a mejorar el centro. Una tarde telefoneé para decir que me quedaría más tarde para colaborar en la pintura de la fachada del edificio. Pero no me asignen el cuarto piso, imploré. No me manejo muy bien con la escalera. Estupendo, repuso. ¿Por qué no te quedas luego a cenar? Cuando acepté, me preguntó si había algo que no podía comer. Puedo comer de todo, le aseguré. Lo único es que el hígado y yo somos incompatibles. Cuando llegué un par de horas más tarde, me dieron una brocha y un bote de pintura y me subieron a una escalera en la parte de atrás del edificio. Esa buhardilla del cuarto piso es la que quiero que termines de pintar, dijo el doctor Bustanovi, señalando hacia arriba. Con el corazón en la boca, subí lentamente sin mirar para abajo y empecé a pintar, ocupando mi mente con la lección que me estaba dando. Más tarde fui recompensado con una cena deliciosa, hígado de ternera encebollado. Aquella lección en 2 partes no tenía palabras. Quizá por eso resultaba tan clara. Nosotros nos hacemos nuestra propia cárcel. Algunos viven toda su vida prisioneros de esos miedos, sospechas, ansiedades y otras utilizaciones negativas de la energía de conciencia. Otros son lo bastante afortunados como para dar con un hombre sabio que les susurra al oído. Tratan de abrir la puerta de la cárcel y ven que siempre ha estado abierta. Ahora puedo subirme a escaleras. Y me encanta el hígado. El Dr. Norman Vincent Peale nunca utilizó la palabra psicotrónica en su famoso libro The Power of Positive Thinking. Se han vendido millones de ejemplares y ha cambiado más de una vida. ¿A qué poder afecta el pensamiento positivo? Cuando se es doctorado en religión, es natural que se considere ese poder como el poder de Dios. Cuando se es doctorado en física, es natural que se considere ese poder como el poder de la psicotrónica. ¿Es su vida una marcha fúnebre o una marcha triunfal? Si no le gusta la sintonía, cámbiela. Ahora tiene la fórmula para hacer cualquier cambio que desee, basta con pulsar el botón psicotrónico adecuado. En electricidad hay que leer un diagrama eléctrico para saber qué botón o interruptor es el adecuado. En psicotrónica, lo único que hay que conocer es que se desea, saber que el desearlo sitúa automáticamente su poder en resonancia con la longitud de onda necesaria para que se cumpla el deseo. Ahora bien, necesita una metodología para implementar este deseo, un plan de acción. Cuando haya realizado docenas de planes de acción, el deseo y la visualización positiva es cuanto necesita, nada de metodología, nada de retirarse a una habitación de meditación imaginaria bajo una claraboya que le conecta con el universo, nada de relajación consciente, nada de pantalla. Podrá ir por la acera, ver, que algo ocurre por donde usted va que hará mejorar su vida, y ya está. Mientras, sin embargo, necesita entrenar su mente para que funcione de esta manera. Este es el propósito del plan de actuación. El plan de actuación básico para hacer la vida mejor es el siguiente. Plan de actuación para cambiar el mundo a su alrededor. Vaya a su habitación especial, bajo la claraboya. Cree su pantalla. Véase en ella tal y como es, con otras personas si están involucradas, pero con aspectos con los que no se haya contento o satisfecho. Ilumine el marco de la pantalla. Cambie la imagen suya en la forma en que desea que sea, cambiando también las personas y las circunstancias. Permanezca unos minutos en esa representación positiva. Termine la sesión, sabiendo que la energía psicotrónica ya está trabajando para hacerlo realidad. John J. era un pensador brillante, pero siempre estaba sin un céntimo. Por alguna extraña razón, no era capaz de coger una idea, como su idea de un buffet chino, de un libro sobre fiestas, de una escuela de modelado y de una agencia, y hacerla fructificar. Sus amigos decían que, se le iba la fuerza por la boca. Entonces John empezó a estudiar psicotrónica. Le parecía que era algo que ya conocía, le dejó muy sorprendido. Pero lo que más le chocó fue su propio error, estaba hablando de sus ideas creativas y cortocircuitaba su energía psicotrónica. Dejó de hablar y empezó a ir a su habitación especial, bajo la claraboya,
donde se vio a sí mismo llevando a la práctica su última idea, y vio a la gente acudir a ayudarle. Pronto tuvo un negocio de intercambio, un camión de venta de alimentos dietéticos, y estaba escribiendo tarjetas de felicitación muy originales. El dinero le llegaba de muchas partes, y no era más que el comienzo para el adinerado John. ¿Cuántos pensamientos hay en este mundo? El número es astronómico y aumenta a cada momento. Todo pensamiento, repetido con cualquier constancia, se crea en el mundo físico. Esto lo entendemos cuando vemos trabajar a un escultor, o a un arquitecto, o a un decorador. Pero este proceso del pensamiento a la materia está efectuándose constantemente. Todas las cosas buenas que nos rodean, han sido creadas por el pensamiento. ¿Y las malas? La inhumanidad del hombre para el hombre es el artículo de fondo. Incendios, guerras, colisiones, muertes, enfermedades ocupan las primeras páginas. Las cosas buenas ocupan las últimas páginas, si es que se publican. La violencia, la opresión, el crimen, las luchas ocupan nuestra atención mucho más intensamente que los premios, buenas acciones, éxitos. Estas cosas parecen un reto a nuestra creencia en un Dios infinitamente bueno, o en la bondad del hombre, o en la suposición de que la vida tiene que ser agradable. Empezamos a considerar la vida como algo doloroso, trágico, un valle de lágrimas. De esa forma le damos una mayor energía creativa a esos sucesos negativos, más poder psicotrónico. Y cada día aprendemos de forma más vivida que la vida es mala. ¿Es esta la lección que queremos aprender? Si es así, entonces adelante, y apréndalo. Pero ustedes que no son de esa opinión, síganme. La lección que yo enseño, y que voy aprendiendo día a día de mi vida, es que la elección es nuestra y que la vida que elegimos tiene que ser de alegría, de satisfacción, de invención creativa, de poder, de fama, de respeto, de salud, de longevidad y de bien. Elija esta vida y empezará a sospechar que esta es la que tenía usted que haber vivido siempre. Un sonido que puede utilizar para una vida colmada. Un estudio de 3 años, realizado en el Instituto Médico de la Universidad Hindú de Benares, ha concluido, en palabras de su director, el Dr. K.N. Udupa, que el yoga y la meditación pueden ser buenos para usted. En un país en el que la gente lleva siglos practicando el yoga y la meditación, el hacer este estudio es en cierto modo una paradoja. Mientras el yoga y la meditación se han extendido por Occidente, la actual generación de la India ha perdido el interés por ellas. Estamos redescubriendo ahora su capacidad para aliviar enfermedades producidas por la tensión de la vida moderna, como el insomnio, la adicción a la droga, las úlceras y los problemas cardíacos. También se ha comprobado que aumenta la virilidad y retrasa el envejecimiento, ayuda a controlar el peso, a bajar la presión sanguínea, y mejora los problemas respiratorios. Los planes de actuación dictados por la ciencia de la psicotrónica son muy análogos a los tipos de yoga y meditación. También estamos redescubriendo la antigua sabiduría de la forma piramidal y cómo ayuda a centrar una energía análoga a la que alcanzamos con la conciencia tomándola del generador psicotrónico universal. El Merener 9 tomó unas fotografías en 1972 en las que se ven unas formaciones sorprendentemente iguales a las pirámides egipcias en una llanura, tetraedros perfectos. Los planes de actuación dictados por la ciencia de la psicotrónica son muy análogos a sentarse en un lugar especial en donde se centra la energía. Este libro está a punto de terminar. Pero para usted es el principio. No solo está mejorando su vida de muchas maneras, sino que está mejorando este mundo para que todo el mundo viva mejor en él. Aquí tiene un instrumento para hacerlo. Es un instrumento que lleva consigo y lo puede utilizar para activar su energía psicotrónica y consonarlo con su fluido universal de energía psicotrónica. Es su voz. Toda energía es vibración. Si utiliza su voz, crea unas vibraciones. Siempre que utilice su voz, está produciendo una energía negativa o positiva, energía que puede ser creativa o destructiva. Usted ayuda a su conciencia cuando utiliza su voz para palabras positivas y no negativas. Su energía psicotrónica trabaja para usted cuando dice: cada día de cualquier manera, me estoy haciendo mejor, cada vez mejor. Pero también funciona obedientemente en contra suya, si utiliza su voz para decir: cada día, de cualquier manera,
estoy peor, cada vez peor. Uno de los sonidos más creativos que puede producir con su voz lo han estado utilizando desde hace siglos los yogis de la India. Es un sonido que se puede escribir y pronunciar como Om, o, AM. Es lo más parecido al sonido del universo, definido como los sonidos totales de los átomos, moléculas, planetas y galaxias, que pueden producir la voz humana. Cuando usted produce el sonido Om, todo resuena ante él. Puede oírlo, con un estremecimiento de las palmas de las manos y estira los brazos hacia el frente, con las palmas hacia abajo. Le voy a pedir a usted que produzca ese sonido, con las palmas hacia arriba en una postura receptiva. Luego, después de decir Om, sus manos se sentirán energizadas y sus ojos serán mejores transmisores del poder psicotrónico. ¿Preparado? Entonces empiece. Plan de actuación para hacer resonar la llamada a la energía universal. Relájese en posición sentada. Coloque las manos sobre su regazo, con las palmas hacia arriba. Cierre los ojos. Entone Om de forma monótona, manteniendo la M mientras expulsa el aire. Repita otras 2 veces. Permanezca con los ojos cerrados en la posición sentada durante aproximadamente 1 minuto. Esté consciente del universo del que forma parte. Ame al universo. Termine la sesión, pero comience una nueva vida. Gracias por tu atención.